El paraíso natural que una vez resplandeció así, ahora luce así. La postal del pueblo mágico de Tequisquiapan y sus aguas termales brotando de la tierra para bañar a huehuetes centenarios es cosa del pasado. Hoy, cientos de estos árboles, que llegan a medir hasta más de 5 metros de diámetro y pueden vivir más de 2000 años, mueren en una cuenca deteriorada por varios aspectos que exploraremos en este video. Yo nadé aquí en el río, mi papá me traía constantemente. Veníamos a pescar. Mis abuelos, mi abuelo Leonor, mi abuela Toña, pues vivían aquí en la zona de aquí del río, de la Matamoros, pasando del Matamoros. Nos traían seguido, mi abuelo tenía el control de una canastilla para pasar el río de lado a lado. Y pues gran parte de mi infancia nos la pasábamos aquí. Nosotros, pues yo de que me acuerdo, subí el agua y había unas pequeñas piletas o pozas. Las señoras venían a lavar y nosotros veníamos a nadar, a echar la diversión, ¿no? La divertida. Te digo, había mucho pez. Yo creo que mucha gente de aquí se va a acordar que tal vez no tenías dinero para comer y venían a pescar. Y yo me acuerdo que mi abuelo se metía con mis primos, mis tíos de aquí de la orilla de la Matamoros, los Botones, y se metían abajo y metían a puros dedos y agarraban los bagres que andaban abajo de las raíces. Me tocó por ahí, paz descanso, señor Armando, en un pozo que tenían así en alto. Me acuerdo que nos daban chance de meternos en la noche. Tiempos de calor, ibas para allí en la noche, yo iba con mi papá y mi mamá, y te metías a nadar un rato ahí, estabas unas 2 horas, te echabas un café, a veces un vinito ellos, y te echabas un café y te venías fresco a tu casa a dormir como bebé. Calidad de vida. Hay mucha gente que viene de México, de Guadalajara, de otros países, y hablan de lo bonito de nuestro pueblo. Si esto se les hace bonito a ellos, imagínate entonces cómo se les hubiera hecho si hubieran conocido el real Tequisquiapan que teníamos. La causa principal de esta mortandad de árboles centenarios es la falta de agua en el cauce del río San Juan a su paso por Tequisquiapan. En la imagen se observa una tabla en donde se aprecia el nivel que alcanzaban estas aguas en la década de los 80, cuando esta zona era bañada por manantiales que brotaban de la tierra, pero como todo por servir se acaba, esta bondad, sobreexplotada en aras del desarrollo turístico, urbano e industrial, ha llevado al agotamiento de las fuentes de agua del acuífero Valle de Tequisquiapan. Tan es así que aquí está prohibida la perforación de nuevos pozos y para surtir el volumen concesionado existe un déficit de más de 5 millones de metros cúbicos anuales. Para el acuífero de San Juan del Río, colindante con Tequisquiapan, el déficit hídrico es de menos 135 millones de metros cúbicos anuales. Mucha gente dice que el agua no se acaba, que son venenos naturales. Yo te puedo decir, mi poquita o mucha experiencia, que cada pozo clandestino que se hace es un veneno que se terminará pronto. Nosotros no estamos haciendo conciencia. El agua se está terminando. Hoy en día el agua es un elemento vital. Yo no te doy más de 10, 15 años. Nos vamos a pelear por una moneda de oro como por un litro de agua. Yo creo que hemos dejado que haya una contaminación que jamás pensamos que fuera a dañar tanto el ecosistema. Si tú te das vuelta y ves, hay basura por todos lados. Es triste ver hoy el río en estas condiciones. Yo creo que tenemos culpa todos porque hemos dejado caer el río. Desde las empresas de San Juan del Río hasta nosotros, que muchos de los lugares el excremento cae aquí al río. Todos los drenajes, yo que sepa, no hay un filtro para que caigan al río. Entonces, yo creo que todos tenemos culpa. La pérdida de vegetación en la cuenca del río y cañadas adyacentes ha mermado la capacidad de infiltración de agua de lluvia a los mantos acuíferos. La sequía extrema experimentada en los últimos 3 años en la zona ha acrecentado el problema para estos árboles que en su medio natural solamente crecen ahí donde corre constantemente agua, sobre ríos, lagos o manantiales. El agua que riega estos árboles hoy tiene altos niveles de contaminación orgánica y química. Recorrimos río arriba la cuenca hasta San Juan del Río, en donde comprobamos cómo, al lado de una empresa de producción de ropa de mezclilla, se vierten aguas tratadas y junto a estas, escondidas en un pequeño tubo de 3 pulgadas, aguas con mayor carga contaminante. En esta zona, los canales de descarga industrial que van a dar al río están cubiertos de lirio acuático que no permiten la oxigenación del agua. Análisis de agua realizados en el río al lado de esta industria
indican la presencia de metales pesados y otras sustancias cancerígenas como el plomo, el arsénico y el cadmio. Víctor Hugo Navarrete, presidente de la asociación Vive Río San Juan, que cuenta con un plan de remediación para esta microcuenca, nos explica qué efectos tienen estos contaminantes para la salud humana y de los ecosistemas. El problema más importante es que se ha convertido el río en toda su cuenca en un vertedero, sobre todo en la zona industrial, que es San Juan del Río, en un vertedero de, pues, no nada más aguas negras que son tratables, sino compuestos químicos de la industria textil, de varias industrias químicas que están contaminando muy fuertemente y muy peligrosamente pues, todas las aguas del río San Juan. Consiste en tratar embriones de pez cebra y valorar cómo se desarrollan esos embriones con los efectos del agua contaminada. Y el resultado aquí lo vamos a exponer en algún foro que tenemos. Dice que, por ejemplo, en la presa Centenario se obtuvo el mayor grado de contaminación. El 50% de los embriones utilizados murieron y el 35% tuvo teratogénesis, es decir, malformaciones, que en conjunto hacen que el 85% de los embriones mueran. Esto es alarmante, ¿sí? Otro grave problema es que tenemos, por ejemplo, en la contaminación de químicos, los ftalatos, es decir, plásticos, son derivados del petróleo, que según la norma, las normas sobre todo de la OSHA y la EPA, que es Environmental Protection Agency de Estados Unidos, te dicen los límites para que haya vida acuática. Bueno, los niveles que tiene actualmente el río San Juan sobrepasan 144 veces el límite. O sea, es terrible, ¿sí? Hay industrias que vierten muchas anilinas a las aguas para teñir sus telas, y de alguna forma esto es altamente tóxico, es cancerígeno, las anilinas. También hay compuestos, como te decía, bencénicos, que son cancerígenos. Las denuncias por descargas ilegales de la industria de San Juan del Río no son nuevas y llevan décadas sin atenderse debidamente. El Consejo Ambiental de San Juan del Río, una organización que agrupa a 28 asociaciones civiles, ha denunciado en los últimos 3 años hasta 27 descargas ilegales al río. Leopoldo Peralta, exalcalde de San Juan del Río y presidente honorario de la Asociación Civil Amigos del Río San Juan, ha peleado por un río San Juan del Río limpio desde hace más de 40 años. En julio de 2008 clausuró la papelera Kimberly-Clark, exigiendo que ésta dejara de contaminar el río con sus desechos industriales. Se clausuró a Kimberly-Clark porque mataron más de media tonelada de pescados que había aquí del río de una descarga que hicieron. Entonces a mí me habló Claudio X González y me dijo: oye, Leopoldo, somos empresarios, digo, ¿por qué me haces esto? Digo, ¿por qué tiran ustedes el agua sucia? Entonces me dijo: al día siguiente voy a ver a mi hermano, a Juan, que en paz descanse, ya murió. Y entonces él ya fue al día siguiente, me enseñó la planta primaria, la secundaria, y prometieron que en un año hacían la planta terciaria, Víctor. Hace 15 años de esto y no han cumplido y no han hecho la planta terciaria. Tú sabes que ellos tienen miles de millones de dólares porque ganan mucho dinero y que podrían deducir de impuestos hacer esa planta terciaria. Y no la han querido hacer la planta terciaria. Las autoridades no colaboran con nosotros. Era para que las autoridades ya les hubieran clausurado y los hubieran obligado a hacer esa planta terciaria. Tanto Kimberly, Ingredium, Caltex no han hecho plantas terciarias.
a lo más que han llegado a esa planta secundaria. Entonces sus derramas están muy contaminadas. Al lado del rastro municipal de San Juan del Río se observa un canal de desagüe que va a parar directo al río con un fuerte olor animal y un aspecto turbio. En la imagen se observa cómo la carga orgánica del agua es tal que forma una gruesa costra que tapa el cuerpo de agua. Aunque se trata de materia orgánica, su acumulación a través del río tiene graves efectos para la salud del afluente y los seres vivos que aquí convergen. Tenemos las descargas de agua tratada o a veces medio tratada al río, y luego tenemos también las descargas de agua irregulares, ¿no? Y le aportamos eso, aparte del sector agrícola que utiliza muchos fertilizantes y pesticidas de origen químico sintético, para ser más preciso, que están aportando por la pendiente en la que está el río. ¿Qué quiere decir? Estamos en una microcuenca y está en el eje de la microcuenca el río. ¿Qué sucede? Pues todas esas aportaciones están llegando al río. Hay una capacidad de autodepuración, en otras palabras, capacidad de carga que puede soportar el ecosistema. Sin embargo, cuando estas exceden las capacidades propias del mismo río, del mismo río, la parte viva del río, ¿qué sucede? Pues empieza a transformar el agua y empiezan fenómenos de contaminación. El agua no está pudiendo desarrollar el ecosistema y pudiendo soportar la cantidad de carga de contaminantes que puede tener. Entonces, al segmentar esto, podemos hablar de que las descargas tienen principalmente una composición orgánica, en donde lo que sucede es que se va haciendo mucho sedimento, y adivina dónde tenemos las válvulas de desahogue y desfogue de la presa. Pues en la base de la cortina, ¿no? Se hace una especie de quilla y por ahí desfogan. ¿Qué sucede con esa quilla? Pues salen todos esos lodos, y cuando hay una gran acumulación, como sucede previo a la temporada de lluvias, que es un estiaje muy severo, pues descarga todo ese sedimento para acá, que viene en estado de descomposición, genera ácido sulfúrico, sulfúrico y otra serie de elementos que pueden tener una percepción de un olor muy desagradable. Mucha gente habla de químicos, no es químico, realmente es una carga orgánica importante. ¿Y qué sucede? Pues empieza a generar olor y molestias en la población. Desde Tequisquiapan siempre se ha culpado a la industria de San Juan del Río por este desastre ecológico. Sin embargo, nada más entrar en la zona poblada de Tequisquiapan, el río es recibido por diversas descargas de aguas negras. Además, el lecho de este cuerpo de agua, que fue orgulloso escenario de películas clásicas del cine mexicano, como El Profe de Cantinflas, es un enorme basurero en donde se arroja de todo, desde plástico, ropa y animales muertos, hasta refrigeradores, llantas y envases de unicel o aluminio. El lugar donde antes se reunían las señoras a lavar ropa y echar chisme mientras los niños nadaban en aguas termales, hoy presenta un agua estancada con este aspecto. Por si no fuera suficiente presión para estos ahuehuetes, árboles emblema de México, sagrados para los antiguos moradores de estas tierras, los artesanos locales utilizan sus raíces para elaborar las bases de las canastas que venden. Con una madera muy resistente que aguanta la pudrición en condiciones de alta humedad, estos árboles son presa de vandalismo encaminado a explotar su madera. A lo largo de toda la ribera del río se ven árboles mutilados o quemados. Algunos de ellos vivieron aquí por más de 500 años. La presencia humana ha generado cierto tipo de vandalismo, ¿no? O sea, la gente llega y donde hay una oquedad del árbol en su base porque hubo podrición de madera por algún otro motivo, llegan, ponen papeles, ponen basura y encienden el fuego y queman. Terminan de dar la estocada para que los árboles mueran, ¿no? Este está muerto, ya tiene descortezador, ya tiene polilla. La gente pensamos que no pasa nada. Mira, este corte, ¿tú crees que la gente no va a escuchar esto? Mira nomás. Otra práctica que ha incidido en la muerte de varios de estos árboles es la colocación de concreto y mamposteo sobre el área de absorción de las raíces de estos árboles. Cuando tienen suerte y pasa agua junto a ellos, esta pasa de largo sin dar de beber a sus raíces. Una vez examinadas las causas de este desastre ambiental, te invitamos a ver la segunda parte de este reportaje, en donde exploramos los planes de remediación para este río y sus ahuehuetes centenarios.